que nos acompañan. Ahí estamos, ya. Muy buenos días. Muchas gracias, Laisa, por presentarme. Les agradezco mucho que nos acompañen virtualmente el día de hoy en esta conferencia de prensa. Para quienes no están tan familiarizadas o familiarizados con el trabajo de diálogos, creo que es importante contarles que somos un centro de pensamiento de segunda generación que se fundó en el año 2015 por iniciativa de un grupo de académicos e investigadores con el propósito de promover un espacio donde hacer investigación y diseñar propuestas de una manera innovadora frente a los principales problemas que afectan a Guatemala, con un elemento diferenciador muy importante, y es apoyándose en el uso de la evidencia disponible y poniendo esta para la reflexión colectiva. Las principales áreas de trabajo que tenemos actualmente en nuestra agenda de investigación son las de seguridad y justicia, desde donde tenemos un observatorio de la violencia con el cual algunos de ustedes están familiarizados. Tenemos el área de respuesta al COVID, desde donde estamos haciendo un monitoreo al plan de vacunación contra el COVID-19. Y, por supuesto, el área de lucha contra la corrupción y transparencia, desde donde nos hemos planteado un objetivo bastante ambicioso, pero que nos parece relevante, especialmente en el contexto en que está el país. Y es proponer un abordaje integral de la lucha contra la corrupción que incluya, además de la persecución penal, como reconocemos, trabajó la CICIG por muchísimos años y de una manera muy importante el tema de lucha contra la corrupción en Guatemala, que incluya, además de eso, mecanismos de transparencia, de planificación y de gestión pública, e incluso la promoción de cambios culturales. Un elemento muy importante es que nuestro trabajo parte de la investigación y el análisis de datos para generar propuestas que eliminen o mitiguen las consecuencias de la corrupción en el país. En ese sentido, ¿verdad? Y reconociendo la importancia de sumar esfuerzos en medio del contexto tan complejo que vive Guatemala actualmente, buscamos al Van Center con el fin de unir esfuerzos y profundizar en el análisis de los datos y de la evidencia que tenemos actualmente sobre el sistema de justicia en Guatemala. Y para profundizar en esto, vamos a generar diferentes herramientas que integren estadísticas y datos oficiales sobre el acceso a la justicia en el país y que sobre todo nos permitan proponer mecanismos innovadores para apoyar la toma de decisiones basada en evidencia. La alianza que les anunciamos el día de hoy entre Diálogos y Van Center nos permitirá generar insumos para que los académicos y los investigadores en Guatemala puedan hacer distintos estudios e investigaciones sobre este tema basados en evidencia. Además, nos permitirán diseñar procesos de formación enfocados en distintos actores que trabajan alrededor del sistema de justicia y principalmente diseñar propuestas de política pública enfocadas en el fortalecimiento del sector justicia en el país. En medio de todo lo que estamos viviendo, nos entusiasma muchísimo compartirles esta noticia. Agradecemos a los representantes del Van Center por su disposición para trabajar con nosotros y sobre todo por la gran contribución que hacen al país desde las distintas iniciativas que apoyan y, por supuesto, el trabajo que harán con nosotros en 2022. Gracias, Laisa. Gracias a ti, Walter. Después pues de esta introducción que creo que nos plantea muy bien el marco en el que vamos a discutir y en el que vamos a trabajar pues en este evento, pues quiero darle el uso de la palabra a Carlos Mendoza. Nos va a explicar también un poco sobre el acceso a la información y datos por una política pública basada en evidencia. Muchas gracias por el espacio. Bienvenidas y bienvenidos a todos los amigos y amigas periodistas. Vamos a hacer una breve presentación sobre la importancia de los datos abiertos dentro del sistema de justicia, específicamente dentro del organismo judicial. Como la mayoría de ustedes saben, y ya lo explicó Walter anteriormente, en Diálogos trabajamos haciendo propuestas de política pública basados en la evidencia disponible. Y para tener esa evidencia es importante que todos los organismos del Estado tengan datos disponibles. Y no solo, digamos, estadísticas que publican de vez en cuando
en un PDF o en un infográfico o en alguna herramienta interactiva, sino en formato de datos abiertos, porque eso es lo que facilita el acceso, el análisis y la reutilización de esos datos. Entonces, voy a empezar dando esta definición, que es una definición estándar de qué es un dato abierto. Son aquellos datos que pueden ser utilizados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona y que se encuentran sujetos, cuando más, al requerimiento de atribución y de compartirse de la misma manera en que aparecen. Una forma fácil de resumir esto es que los datos deben estar en un formato de dato abierto, que es, por ejemplo, el CSV, y no necesariamente MS Excel, por ejemplo, porque ese requiere de una licencia que hay que comprar, ¿verdad? Y eso es una barrera de personas datos. Pero hay toda una serie de características del dato abierto que nosotros, si algo estamos haciendo en materia de activismo, es el activismo de los datos abiertos, porque eso facilita la transparencia y por lo tanto el tema que nos reúne hoy, que es la lucha anticorrupción. Vamos ahora a explicar un breve análisis que hemos hecho sobre el caso del organismo judicial, en el cual hicimos una evaluación de lo que tienen disponible en su portal web. Encontramos los siguientes problemas directamente al diagnóstico. Si ustedes entran al portal del OJ y van a la viñeta o al apartado de estadísticas, lo que van a encontrar ahí es una serie de archivos en formato PDF. Eso definitivamente no son datos abiertos, ¿verdad? Por lo menos debería estar en una hoja de cálculo, ¿verdad? Ya dijimos que Excel no es necesariamente un dato abierto, pero hay otras herramientas de hojas de cálculo que sí lo son porque son gratuitas. Cuando ven los datos que están disponibles ahí, es una serie de tiempo muy corta que no permite evaluar avances o retrocesos en el funcionamiento del organismo judicial en los últimos 20 años, es decir, en el siglo XXI. Ya les voy a dar un ejemplo de qué es lo que tienen y hasta qué año llegan. Otro tema importante es que los datos que ustedes van a encontrar en el OJ carecen de contexto, ¿verdad? No permite rastrear a qué casos se están refiriendo o a qué delito corresponden esas sentencias, por ejemplo, o en qué año ocurrieron o dónde ocurrieron. Entonces hay un dato sin contexto que es muy difícil de interpretar. Y luego tiene una sección que ellos llaman indicadores, pero que están sin actualizarse y solo corresponden a los años 2017 y 2018. Y hay una serie de indicadores, como le llaman, pero que no parecieran tener alguna relevancia evidente para el análisis del funcionamiento y eficiencia del organismo judicial, por ejemplo. Y no permiten ver variaciones a lo largo del tiempo, que ya lo mencionamos. Este es un ejemplo de lo que ustedes van a encontrar ahí. Son estas hojas en PDF, donde habla, por ejemplo, en este caso de los casos tramitados por el OJ, ¿verdad? Por departamento y por juzgado. Pero lo más atrás que podemos ir son 5 años. Luego está este otro tipo de informe que es básicamente el mismo formato, solo que habla sobre sentencias, pero es imposible rastrear a qué casos corresponden, ¿verdad? Entonces nos dice que en este ejemplo, en el departamento de Guatemala, en el juzgado de primera instancia mixto, hubo 4 sentencias absolutorias en 2018, pero carecemos del contexto para saber a qué caso se refería, por qué fueron absolutorias. Hubo 2 condenatorias, pero no sabemos tampoco a qué se refieren. Entonces, ese dato sin contexto
no se puede interpretar, no nos dice mucho. Luego tienen una sección de indicadores que, como les decía antes, están congelados en el tiempo, ¿verdad? Y un indicador tiene que ser como tomarle el pulso a una persona, ¿verdad? O sea, necesitamos saber este año cómo está la situación. Y lo que van a encontrar ustedes cuando entren al sitio es un indicador del 2017, que es jueces por 100,000 habitantes, que ese es un indicador relevante, ese es muy relevante, pero ya no es relevante si resulta inoportuno, ¿verdad? Porque no nos está diciendo el día de hoy, o por lo menos en todo el año 2021, cuál es esa relación entre jueces por cada 100,000 habitantes. Entonces, se quedó rezagado en el tiempo. Y el otro ejemplo es que ellos ponen un indicador que es simplemente el porcentaje de gestiones que hace cada uno de los ramos, ¿verdad? De ramo civil, ramo familia, ramo laboral. Aquí lo más que nos está diciendo es quiénes tienen más trabajo, pero también es muy difícil, digamos, darle una mayor interpretación y sobre todo lo que voy a explicar adelante es cómo vincular esto con los otros eslabones del sistema o del sector justicia, ¿verdad? Porque aquí estamos viendo OJ, pero claro, el OJ es impactado por las decisiones que toma el MP y también por las decisiones que toma la Policía Nacional Civil, por ejemplo. Proseguimos. Eso que les mostré son los datos que tiene el OJ en su sitio web. Ahora, no solo el OJ publica datos sobre lo que ellos hacen, sino que el órgano rector de las estadísticas nacionales, como ustedes saben, es el INE. Entonces, el INE recibe periódicamente datos de todas las instituciones gubernamentales, verifica los datos, ordena los datos, limpia los datos de inconsistencias y luego los publica y los oficializa. Esto es importante. Los datos oficiales son los que publica el INE. Y cuando vamos a la página del INE, lo que encontramos del OJ son dos áreas. Lo que se llama faltas judiciales, que no son delitos, sino son faltas, y las sentencias. Entonces, ¿qué problemas vemos en lo que sí publica el INE? Que son problemas que persisten, a pesar que el INE ya es un refinamiento de los datos del OJ. Bueno, la primer gran limitación para el tipo de análisis que nosotros hacemos y que otras entidades en Guatemala también están haciendo, es que no podemos vincular las bases de datos de la PNC, del MP y del OJ. Entonces, lo que sabemos que es el sistema de justicia, que son eslabones, no tenemos forma de que precisamente se pueda seguir la cadena de justicia. Entonces, sabemos cuántos detuvo la PNC. Sabemos cuántos fueron sindicados por el MP. Y sabemos cuántos fueron condenados o absueltos por el OJ. Pero no podemos vincular uno con el otro. Entonces, eso limita mucho el análisis. El otro gran problema son las series de tiempo, que son incompletas. El INE, imagínense, el INE, como les dije, es el órgano rector de las estadísticas nacionales. Y el INE solo cuenta con datos del OJ desde 2008. Eso es inconcebible. O sea, el INE existe desde 1986. ¿Sí? Entonces, ¿por qué solo tiene datos del OJ a partir del 2008? Y yo hice un requerimiento de información para un estudio que estamos haciendo de largo plazo de la violencia homicida y pedimos datos de sentencias desde 1994. Y lo que nos contestó formalmente el INE es, respecto al periodo comprendido de 1994 al 2007, el INE no posee información del OJ. O sea, este es un grave vacío de información que debería ser solucionado, pero cuando uno va y consulta en los órganos de archivos del OJ, le dicen que esa información no está disponible. Y eso es inconcebible. Y luego, otro tema es que si bien el INE depura los datos, publica los datos, los oficializa y los tiene en formato abierto, en bases de datos, bueno, no es formato abierto 100%, pero son bases de datos accesibles.
El problema es que son datos que no son oportunos para el análisis en tiempo real. Entonces, si ustedes me preguntan hoy, ¿cómo impactó la decisión del MP de tener fiscalías en todos los municipios del país en el trabajo del OJ? Es difícil poder hacer esa evaluación porque no vamos a tener información oportuna sobre lo que está pasando en el OJ o en el MP, porque vamos a tener esa información un año después. Entonces, aquí voy terminando. Son los ejemplos de lo que van a encontrar en el sitio web del INE, donde están los datos de faltas judiciales, que solo empiezan en 2005 al 2020, o sea que ahí tenemos 15 años de faltas judiciales, y en la sección de hechos delictivos del INE van a encontrar también las bases de datos del OJ de sentencias, pero esas solo están de 2009 a 2020. Y esto es un detalle de lo que encuentran. Por ejemplo, en faltas judiciales, sí se puede encontrar por departamento, por sexo, por nivel de escolaridad, por estado conyugal del infractor, por ejemplo, si estaba en estado de ebriedad o no la persona que cometió la falta judicial, e incluso la pertenencia a un grupo étnico en particular de quien cometió la infracción a la ley. Y entonces, pues eso es lo que queríamos compartirles como una introducción al tema de datos abiertos en el OJ. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Interesantes los datos que nos comparte y cómo al final son las buenas prácticas en el tema de datos abiertos, que definitivamente creo que pues el país y las instituciones no necesariamente están cumpliendo. Ahora le quiero dar el uso de la palabra a María del Carmen Peláez. Ella es investigadora de lucha anticorrupción de Diálogos. Ella nos va a hablar sobre los retos en la gestión de justicia en un contexto pues que necesita ciertos cambios, ¿verdad? Y que creo que también van en el marco de la agenda que publicaron hace unas semanas. Bien, muchas gracias, Laisa. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Como ya lo anticipamos, el Día Internacional de Lucha contra la Corrupción es un día propicio para reflexionar sobre las posibles herramientas e insumos que podemos generar desde la sociedad civil y desde la academia para promover una lucha anticorrupción en el país, y también la necesidad de transparencia y de democracia que cada vez es más imperante para nosotros. En este contexto, el uso de tecnología y datos abiertos se presenta como una oportunidad fundamental, sobre todo por un contexto en el que el avance tecnológico, el avance en las tecnologías de información y comunicación, pues es bastante progresivo y pues se presenta de esa manera como una oportunidad bastante valiosa que podemos aprovechar. Generar herramientas para la toma de decisión basada en evidencia, pues es uno de los objetivos fundamentales de Diálogos, y por lo tanto también creemos que una herramienta que utilice los datos abiertos y que pueda generar esta toma de decisiones fundamentadas que respondan a hechos sociales que impliquen necesidades de la población guatemalteca es bastante relevante. En ese sentido, esto pasa por difundir información liberada y reutilizable en los términos que nos explicaba Carlos también, partiendo incluso de la propia definición de los datos abiertos. Y esto también alcanza para generar y promover rendición de cuentas, fiscalización y también más y mejores propuestas para atender a la problemática del país. Como lo mencionaba Laisa, pues recientemente nosotros publicamos la Agenda Integral Anticorrupción, en la cual generamos una serie de propuestas para varios ámbitos del sector público, y entre estos necesariamente se encuentra el sistema de justicia. En el tema del sistema de justicia, pues nosotros proponemos principalmente fortalecer la independencia judicial
y en general al organismo judicial. Especialmente, pues vemos que este tema es sensible en el ámbito de la justicia penal y por lo tanto proponemos repensar y desarrollar herramientas que generen un sistema de información y datos que agilicen la toma de decisiones tanto para todos los operadores de justicia como por ejemplo jueces, magistrados y fiscales. Esto implica necesariamente superar retos que merman actualmente el sistema de justicia y uno de estos es encomendar funciones administrativas y jurisdiccionales en las mismas personas. Adicionalmente, también disposiciones con respecto a nombramientos, a traslados y a remociones de personal judicial que pueden entenderse como una de las principales causas de la falta de independencia y de las debilidades de nuestro sistema de justicia. En este sentido, como ya lo adelantábamos, Diálogos propone generar mecanismos que puedan apoyar la toma de decisiones basada en evidencia y partimos de la fortaleza que encontramos en generar alianzas que nazcan a partir de necesidades y visiones compartidas. En ese sentido, nosotros proponemos realizar una herramienta de un sistema de datos oficiales integrados que pueda servir a personal de justicia, que pueda servir a fiscales, que pueda servir al sector académico, que pueda servir a la sociedad civil, que pueda servir a periodistas para los distintos ámbitos de trabajo, como es la generación de propuestas, la toma de decisiones, el traslado y el análisis de información, cuestiones de formación, análisis, estudios y diversas insumos que puedan generarse. Creemos que es necesario partir en este esfuerzo de la justicia penal y por lo tanto también pues enfocarnos en usuarios del sistema de justicia y todos estos sectores que ya mencionábamos y creemos además que una noticia como esta alcanza a dimensionarse tanto en el ámbito del Día Internacional de Lucha contra la Corrupción como también del Día de los Derechos Humanos, 9 y 10 de diciembre respectivamente, porque necesariamente el derecho a estar informados, el derecho a tener datos accesibles, a tener datos reutilizables, pues también implica varios derechos más, como el derecho a saber, el derecho a la verdad, el derecho de petición, la libertad de expresión, el acceso a la justicia y todas estas garantías que especialmente en contextos como el que vivimos actualmente en el país se vuelven aún más valiosas y relevantes. Celebrar y reconocer la fiscalización ciudadana en fechas como estas para nosotros es sumamente importante y por lo tanto en honor a ellos anunciamos el entusiasmo compartido de Diálogos y de Van Center en generar este tipo de herramientas. Muchas gracias. Gracias, María del Carmen. La verdad es que es inspirador saber y escuchar que no solamente organizaciones, sino también hay personas comprometidas en Guatemala con la lucha anticorrupción. Ahora quiero presentar a Jaime Chávez Alor. Él es director de políticas para América Latina del Van Center for International Justice desde 2018. Entonces él nos va a hablar un poco sobre también esta alianza que se está creando entre Van Center y Diálogos. Muchísimas gracias, Laisa. Muchísimas gracias a Walter Corso y a todas el equipo de Diálogos. Muy buenos días. Saludo a las y los representantes de los medios de comunicación. Como ya adelantaban, mi nombre es Jaime Chávez Alor. Yo soy director de políticas para América Latina del Van Center for International Justice, que es una iniciativa, un programa sin fines de lucro del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York. Nosotros estamos aquí ubicados en Nueva York y la misión es promover la justicia global a través del trabajo ético de abogadas y abogados, apoyando organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y otros grupos que trabajan en pro de la justicia independiente. Nosotros hemos estado trabajando ya hace varios años y yo personalmente muy
intensamente en Guatemala desde inicios de 2019, apoyando algunas organizaciones de la sociedad civil, pero también a operadores de justicia independientes. Y es por esto que para nosotros es muy importante esta alianza con Diálogos, porque ya escucharon ustedes un poco sobre la importancia del tema, pero nuestra experiencia a nivel internacional y en los diversos países que hemos trabajado es que la generación y el análisis de estos datos es fundamental para que operadores de justicia puedan primero reflexionar sobre el trabajo que hacen desde el punto de vista de políticas públicas, y es fundamental también para poder proponer y rediseñar políticas públicas que ya existen. Me llamaba mucho la atención la información que se mencionaba ahorita, que está disponible al público en Guatemala, y la información que no está disponible. Y es que, como ya se mencionaba, la generación de datos y el análisis de datos cumple con varios objetivos al mismo tiempo, y por eso la importancia de esta alianza y de anunciar esta alianza esta semana que se conmemora el Día contra la Corrupción y el Día de los Derechos Humanos, porque donde hay datos, donde hay información, donde hay transparencia, hay luz, y donde hay luz es difícil que pueda haber corrupción, porque donde hay corrupción, estos datos lo van a decir. Además, poder analizar estos datos desde el punto de vista del funcionamiento del sistema de justicia es fundamental para los derechos relacionados con acceso a la justicia, derechos que existen en Guatemala y en otros países, pero que además existen desde el punto de vista de los estándares y de los tratados internacionales, y por esto, bueno, la importancia. Desde el Van Center, finalmente mencionar que estamos muy entusiasmados con esta alianza, con este trabajo que empezaremos a desarrollar, y estamos muy entusiasmados también porque será una oportunidad importante de fortalecer el trabajo que ya se hace apoyando a operadoras y operadores de justicia en Guatemala en pro de una justicia eficiente e independiente. Le quiero finalmente agradecer a Diálogos por esta iniciativa y reiterar la disposición del Van Center para trabajar en esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jaime, por su intervención. Ahora quiero presentar a Mayari Prado. Ella es la encargada de la comunicación de Diálogos y es quien pues guiará un poco la sesión para que los medios puedan hacer sus preguntas y comentarios. Gracias, Laisa. Muy buenos días a todos y todas las que nos acompañan de los medios de comunicación, y muchísimas gracias también por el espacio que nos están dando en su agenda. Puntualmente vamos a iniciar con la etapa de preguntas y respuestas. Para ello, pues les pido que utilicemos esta opción que nos da en reacciones Zoom para que podamos levantar la mano e ir poco a poco planteando nuestras preguntas. Todo el equipo de Diálogos está en la disposición de atender sus preguntas, así como Jaime del Van Center, para que por favor podamos iniciar. También contarles que grabamos esta sesión. La sesión la vamos a estar compartiendo junto con todos los materiales de prensa posterior a la conferencia. Entonces, igual va a ir la presentación de Carlos, y tanto el equipo de Voice como mi persona estamos a la disposición de ustedes para cualquier entrevista posterior que quieran. Les vamos a dejar en el chat nuestros contactos para que los tengan a la mano. Entonces, abro el espacio de preguntas para iniciar. O quien quiera abrir el micrófono, y me va contando, voy tomando los turnos por acá por el chat también para hacerlo más fácil. No hay preguntas.
también las podemos plantear por ahí. Perfecto, bueno, si no hay ninguna pregunta, bueno, aquí tengo una de Evelyn, del periódico. ¿Consideran que en el sector público hay interés por tomar decisiones basadas en datos? ¿Alguien en especial, Evelyn, que le gustaría dirigirle esta pregunta? Carlos, si nos pudiera acompañar o brindarnos esa respuesta. Sí, muchas gracias, Evelyn, por la pregunta. Creo que es muy relevante porque lo que hemos visto en los últimos años es esfuerzos, ¿verdad? Sobre todo impulsados desde la sociedad civil por medio de esta instancia de gobierno abierto, en la cual se ha intentado, pues, que sobre todo el Ejecutivo asuma ciertos compromisos en materia de datos abiertos. Entonces, de acuerdo a cómo ha ido el ciclo político, ¿verdad? Dentro del país, han habido momentos donde pareciera ver que hay cierta concordancia entre lo que sociedad civil, sobre todo los que hacemos activismo en materia de datos abiertos y gobierno abierto, estamos impulsando, y los funcionarios de turno, y entonces se logra avanzar. Y luego cuando vienen las crisis políticas, ¿verdad? Generalmente se da un divorcio entre sociedad civil y los que están gobernando, y entonces se frenan las iniciativas, o incluso en algunos casos, peor aún, se retrocede. Personalmente, sí, como dice ahí Gaby, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de avanzar el portal de datos abiertos dentro del Ministerio de Finanzas Públicas en 2016-2017. Teníamos un ambiente políticamente propicio por todo lo que había pasado en 2015 a favor de la transparencia, y luego, pues cuando empezó el conflicto directo entre la presidencia y en ese momento la CICIG, pues entonces todo se detuvo, todo se frenó, y después empezó más bien una regresión, ¿verdad? En temas de, por ejemplo, los datos del Ministerio de Gobernación y de la Policía Nacional Civil, que es un tema que nosotros trabajamos desde el Observatorio de Violencia y Diálogos. O sea, incluso este año la policía no renovó convenios de cooperación en materia de datos con otras instituciones públicas, no digamos con organizaciones de sociedad civil, que la única herramienta que nos es información pública. Entonces, yo diría que es un interés así esporádico del sector público, y hay distintos niveles, ¿verdad? Dependiendo si estamos hablando del Ejecutivo, qué dependencias, si estamos hablando del OJ, se hizo un esfuerzo también en 2017 con todo este tema de justicia abierta, ¿verdad? Que se está tratando ahora de retomar también, pero es un esfuerzo intermitente, diría yo, y en el organismo legislativo ha sido también complejo, ¿verdad? Incluso con estos ataques al PDH, ¿verdad? Que como ustedes saben es la entidad encargada de vigilar el cumplimiento a la Ley de Acceso a Información Pública, pues que no tiene el presupuesto para esa función, etcétera. Entonces, entre las cosas que estamos discutiendo en sociedad civil es la importancia de renovar la Ley de Acceso a Información Público para que tenga un capítulo específico sobre datos abiertos, porque ya es una ley de más de 10 años, y hace 10 años el tema de datos abiertos no estaba todavía en la mesa, ¿verdad? No estaba de moda, por decirlo así, y es un vacío que tiene nuestra ley. Entonces, es algo que queremos plantear, y luego pues se dan coyunturas específicas donde nos unimos sociedad civil, como fue en el caso este de análisis de exceso de muertes por la pandemia, donde diálogos con otro consorcio de medios de comunicación como Plaza Pública o Comitisto, nos unimos y logramos que en el Congreso nos apoyaran para que RENAP
quitara una barrera de acceso a datos, que era el cobro por estadísticas que generan los registros del RENAP. Eso se logró revertir y aunque sigue siendo un poco complicado, pero ya estamos teniendo fluidez de datos de fallecimientos todos los meses, que por cierto, esto es una primicia que nos acaba de llegar, ¿verdad? Que al 30 de noviembre ya sobrepasamos las 112,000 muertes por todas las causas en el país. Nunca en ningún año habíamos pasado de 100,000 muertes en Guatemala. Y eso lo sabemos porque ahorita nos llegaron los datos del RENAP y eso fue gracias a el activismo que hicimos con otras organizaciones para propiciar esa apertura de datos. Gracias. Gracias, Carlos. Jaime por acá también nos quería aportar a esa pregunta que nos lanzaban. Adelante. Muchísimas gracias. Gracias. Solo agregar un tema que es que lo que hemos visto en otros países respecto al interés del sector público por tomar decisiones basadas en datos es que una vez que estos datos existen, y muchas veces en los países de la región, estos datos se generan por sociedad civil y no por el mismo gobierno. Pero una vez que estos datos existen, se eleva el costo político, o se hace difícil en las autoridades el no tomar decisiones en datos o ignorarlos, o justificar por qué no están tomando las decisiones con base en datos. En algunos casos, por ejemplo, donde se ha visto que se está tomando una decisión que es completamente contraria a lo que nos dicen los datos o que no hace sentido a lo que nos dicen los datos, es cuando se empieza a elevar la discusión pública y en donde la sociedad civil tiene un papel muy importante para cuestionar por qué se están haciendo estas decisiones. E incluso el cuestionar si hay algún tema de corrupción en estas decisiones que se están haciendo porque no hace sentido conforme a los datos que existen. Solo era eso, muchas gracias. Gracias, Jaime. Acá nos hacen una pregunta si consideramos que el OJ es un organismo independiente como ocurre en otros países o si el gobierno marca una agenda a su conveniencia. Pues a mí me gustaría responder también esta pregunta que creo que la podemos vincular a la respuesta anterior, sobre todo considerando pues que como se mencionaba, a partir del propio diseño también del organismo judicial y de su institucionalidad y de las otras también entidades e instituciones del sistema de justicia como el Ministerio Público o el Instituto de la Víctima o el Instituto de la Defensa Pública Penal, por mencionar algunos ejemplos, también el INASIF, entre otros. Tienen diversas vicisitudes que podemos observar. Yo mencionaba, por ejemplo, el tema de las disposiciones referentes a remociones o a traslados o a nombramientos de operadores de justicia, que pues los hemos visto en varios casos. Recientemente, por ejemplo, podemos ver lo que ocurrió con el fiscal de la FES y la forma abrupta en la que de un día para otro él fue removido sin causa justificada aparente de su cargo, y pues esto necesariamente parte también de un real institucional que puede tener algunas falencias que precisamente a partir del análisis de datos podríamos verificar con mayor precisión, pero que de momento podemos mencionar, por ejemplo, esa cuestión de que funciones jurisdiccionales y administrativas sean encomendadas a las mismas personas, y eso pues necesariamente pueda repercutir no solo en cuestiones de independencia o imparcialidad, sino también en la eficiencia que puede haber en el desarrollo de las funciones y sobre todo de la justicia, que es un servicio pues bastante relevante, bastante fundamental para toda la población. No obstante de ello, cabe mencionar que en estas instituciones podemos encontrar también funcionarios pros, funcionarios independientes, funcionarios comprometidos con romper la regla, que es pues estar en un estado de comodidad o un estado que incluso puede ser favorable para intereses
corruptos o intereses contrarios a la democracia. Y entonces, pues también pensando en estos funcionarios y en la relevancia de su trabajo y en la necesidad de apoyarlos, que era algo que también destacaba bastante Jaime en sus palabras, pues es que nosotros planteamos la necesidad de generar herramientas que puedan pues promover la toma de decisiones informadas, fundamentadas, que puedan auxiliar la labor que realizan con datos verificables, consolidados, que faciliten este tipo de consultas y este tipo de insumos que puedan ayudar y apoyar en estas funciones tan relevantes para la población, para la democracia, para nuestro país. Muchas gracias, María del Carmen. Aquí tengo también otra consulta de Luis Miguel. Él le plantea que entiende que en algún punto hubo una iniciativa de ley de gobierno abierto. Dice que si creen que se necesita una para acelerar la implementación de este tipo de herramientas y estrategias de gobierno abierto en el país, al estilo la ley de acceso a la información pública, que aún con las dificultades que hay, pues es una ley. Yo creo que esta nos puede acompañar Carlos a darnos la respuesta. Sí, gracias Luis Miguel por la pregunta. Yo creo que te estás refiriendo a la política de datos abiertos que se hizo justamente en el marco del Plan de Acción de Gobierno Abierto cuando estábamos en esa iniciativa en 2016-2017. Ahí hubo una coyuntura, como yo les decía anteriormente, propicia políticamente, pero que al final afectó la iniciativa porque en ese momento, cuando estaba Francisco Rivas de ministro de Gobernación, el Ministerio de Gobernación fue el que se ofreció a liderar desde el Viceministerio de Temas Tecnológicos, ¿verdad? De TICS, del MINGOV, se ofreció para liderar ese objetivo de gobierno abierto. Entonces, fue el Ministerio de Gobernación quien llevó toda esa coordinación de la política. Se logró hacer la política, pero, como sabemos, después de toda la crisis política del 2017-2018, sale el ministro Francisco Rivas y entra Degenhardt, ¿verdad? Y toda la serie de ministros de gobernación que son antitransparencia, ¿verdad? Que son ocultar datos, que son a favor de la opacidad y entonces resultó, digamos, contraproducente que fuera el Ministerio de Gobernación quien liderara esa política, porque es ahora el Ministerio de Gobernación el que lidera la opacidad, ¿verdad? No tenemos datos de homicidios, no tenemos, o sea, hasta que el INE publica y si no, tenemos que hacer uso de la ley de acceso a información. La pregunta específica de la ley de acceso a información pública, como mencionaba antes, lo que hemos discutido es que la ley de acceso a información pública debería tener un capítulo sobre datos abiertos, no necesariamente una ley específica de datos abiertos, pero pues es algo que creo que en el Congreso de la República todavía no lo han discutido suficiente, ¿verdad? Porque se han concentrado más en el tema de cuál debería ser la entidad encargada de la rectoría de la ley de acceso a información pública, que en estos momentos también es un peligro que quieran más bien, como ha ocurrido en El Salvador, que esa entidad encargada paradójicamente del acceso a información pública sea la encargada más bien de ocultar la información pública. Entonces, como que la coyuntura ahorita política no favorece. Y solo quería hacer un breve comentario por la importancia del acceso a datos. Y es que ayer en el equipo de diálogos estábamos justamente conversando sobre las declaraciones del presidente Yamatei en Estados Unidos, en la Heritage Foundation, donde él estaba hablando de que este año se había capturado a más de 1,700 personas con nexos con el narcotráfico, dijo él. Entonces, inmediatamente pedimos datos al Ministerio de Gobernación de este año, porque esos no están disponibles, pero si vemos los datos que el INE ya publicó para 2020 y 2019,
resulta que de esas personas que anualmente detiene la policía por nexos con el narcotráfico, en realidad 65% de esas personas detenidas son por tenencia para el consumo, o sea que no son narcotraficantes, ¿verdad? Y lo que llaman tráfico de drogas es un número de 35% de esas personas detenidas, que son unas 500 personas. Y en lo que es cultivo de drogas, pues que en Guatemala tenemos, ahora ya se sabe que hay no solo marihuana y amapola, sino también parece evidencia de hoja de coca, pues ahí tenemos un año capturaron 4 y otro año capturaron 1 persona, ¿verdad? Entonces, esos números con los que él está haciendo alarde son parcialmente verdaderos, ¿verdad? Pero eso lo vamos a poder verificar cuando nos lleguen los datos. Muchísimas gracias, Carlos. Creo que aquí agotamos ya todas las preguntas. Definitivamente, para nosotros, de nuevo, muchas gracias por habernos acompañado en esta conferencia de prensa que le estamos haciendo en el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción. Precisamente la reflexión que queremos que se lleven, aparte de todos los detalles que les vamos a compartir también por escrito, es la importancia del tener acceso a estos datos abiertos, como bien lo exponía Carlos, puntualmente para nosotros también proponer e innovar en aspectos de lucha contra la corrupción. Entonces, contar con esos insumos es literal, es algo muy esencial. Y esa es la propuesta que nosotros traemos y de la cual nosotros estamos hoy compartiéndoles en conjunto con el Bancen. De nuevo, muchas gracias, que pasen un buen día y pronto les estaremos compartiendo todos los materiales que mencionamos. Hasta luego. Muchas gracias a todas y a todos. Nos vemos en la próxima y esperen el correíto de parte de hoy. Feliz día. Muchas gracias. Feliz día. Gracias, Laisa. Estamos, ¿verdad? Todavía tenemos a Cindy, a Sonia y a Alex por aquí.